Desde los albores de la humanidad, la pregunta sobre quién es Dios y cómo debemos referirnos a Él ha sido un tema central en la teología y la interpretación bíblica. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta que en las Escrituras el Señor tiene varios nombres y cada nombre tiene un significado muy especial que bendice nuestra vida. Entender correctamente uno de esos nombres, el cual vamos a analizar, que es Elohim, no solo nos va a ayudar a comprender más de la grandeza de Dios, sino que va a alimentar nuestro espíritu y va a fortalecer nuestra fe en el Señor. En este día exploraremos sobre su origen, sobre el uso de Elohim en la Biblia y el profundo significado espiritual que encierra este término. Pero no vamos a ir al tema, sino antes vamos con el Señor a hablar y que sea Él quien nos ministre. Por ello te pido que cierres tus ojos y me acompañes a orar. Señor, en el nombre de Jesucristo nos acercamos a ti en esta tarde y te pedimos bendición. Queremos conocer más de ti, más de tus nombres, saber, Señor, el Dios que creemos es todopoderoso, en el Dios que hemos depositado nuestra fe. Por eso en este momento, mi Dios, te pido que abras nuestro entendimiento y que traigas a nuestra mente, Señor, la sabiduría que necesitamos para aquilatar este gran nombre, Elohim. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una de las más grandes bendiciones que tenemos como creyentes es saber que nuestro Dios es un Dios soberano, un Dios glorioso, santo, omnipotente, omnipresente, un Dios de amor, un Dios eterno, pero sobre todo que es un Dios que ha creado el universo y que nos ha creado a nosotros. Él ha creado a la raza humana. Dice la palabra de Dios en el libro de Colosenses capítulo 1 versículo 16, porque en Él, esto es en Cristo, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Evidentemente nos está hablando de Cristo Jesús, pero nos está hablando del mismo Dios, del Dios Trino. Y cuando nosotros leemos esto en la palabra de Dios y nos damos cuenta que también Dios tiene un nombre muy especial, que tiene que ver con la creación, con el autor de la creación, nosotros nos regocijamos. Y por eso la palabra de Dios siempre exalta el nombre del Señor, porque Él es el Dios creador. Y tan solamente basta leer lo que dice el Salmo 145 para entender que Él es un Dios todopoderoso. El versículo 3 del Salmo 145 dice: grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. ¿Por qué? Porque Él es el creador de todo. Él formó, Él hizo todo. Él hizo a la raza humana, Él hizo a los animales, la naturaleza, los cielos, los montes, los valles, los lagos, el mar. Él lo creó todo. Y es una bendición cuando comenzamos a leer la Biblia. Y recuerdo de nuevo creyente haber abierto la palabra de Dios en el primer versículo en Génesis 1:1 y leer lo que vamos a escuchar en este momento. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y es interesante que en las primeras líneas encierran muchas enseñanzas para nosotros. Y una de ellas es saber que en estas breves líneas del primer versículo del primer capítulo de Génesis encontramos uno de los nombres más gloriosos del Señor, que es Elohim. Dice la Escritura: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En hebreo se leería de la siguiente manera: Bereshit bara Elohim, que significa en el principio creó Dios. Esta es la primera vez que el término Elohim aparece en la Escritura, en la Biblia, y se refiere a Dios como el Dios creador. En el hebreo este mismo versículo también se entiende así: Dios ha creado los cielos y la tierra. Elohim es la palabra plural de él, que significa Dios, fortaleza, fuerza, capacidad, poder,
prominencia y omnipotencia. Este nombre generalmente se asocia, como ya lo dije, a Dios, al Dios creador. No es que Dios que haya creado algo conforme a materiales que ya preexistían, sino que Dios creó de la nada. Esta es una enseñanza muy importante que está adjunta al nombre del Creador, porque antes de que todo fuese, no existía nada, no había nada. Antes de ese principio del cual habla la Biblia, no había nada, solamente nuestro Dios eterno, el Dios Trino, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Y hay una gran enseñanza aquí. La frase hebrea bara se traduce y que se conoce como Dios creó, implica un acto de creación completamente nuevo, como ya lo dije hace un momento, sin utilizar ninguna materia preexistente. Dios, en su poder y en su voluntad, mis hermanos, Él trajo a la existencia todas las cosas que vemos y que podemos percibir con nuestros sentidos: las estrellas, los cometas, el universo, las galaxias, la Tierra, el Sol, la Luna y todo lo que hay en este globo terráqueo. El Señor lo hizo, y nada existe sin que Dios lo haya creado. Algo especial es la creación del hombre, porque cuando leemos en el libro del Génesis que Dios tomó del polvo de la tierra en sus manos y sopló aliento de vida, vemos que el Señor tuvo un aprecio y una dedicación especial al crear al hombre, pero todo lo hizo y lo hizo bien. Elohim se usa más de 2300 veces en las Escrituras para referirse al Dios de Israel como el Dios creador. Es interesante que la Biblia dice que Dios creó todo con el poder de su palabra, y esto es verdad. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Es uno de los textos que leemos en el Génesis. Y el Señor creó todo con su palabra, pero también creó al hombre con el poder de su aliento, con el aliento de su boca. Elohim se presenta como un Dios, hermanos, que habla y que ordena, y con esa orden de su palabra las cosas existen. Él creó todo en 6 días y en el 7º día descansó, siendo el hombre la corona de su creación. Esto nos habla de un Dios que crea, pero también de un Dios que tiene un orden en todo. Elohim creó al hombre, y cuando nosotros vemos y podemos ver este nombre desde el Génesis 1 hasta el Apocalipsis, vemos que el Señor es el Dios que ha creado y formado todo. Esto nos habla de su gran poder, de su fortaleza, de su majestad para dar existencia a las cosas que no existían. Por ello, cuando nosotros leemos en los versículos primeros del libro de Génesis, y basta leer de Génesis 1:1 a Génesis 2:24, y vas a encontrar por lo menos 35 veces que se repite este nombre Elohim, haciendo alusión a que Dios es el autor de las cosas y de los seres que existen. Él es la fuerza y el poder, y Él es el que sostiene en sus manos el universo entero. Es interesante ver que también que en Génesis capítulo 1:26 ya Dios se presenta como Elohim, como un Dios plural, el Dios Trino. Y aunque en la Biblia no encontramos la palabra Trinidad, cuando leemos en Génesis capítulo 1 versículo 26 y leemos el siguiente versículo que dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Nos estamos dando cuenta que estamos ante un Dios trino, porque Él está hablando en plural: hagamos al hombre. Dios mismo se dice a sí mismo: hagamos, hablando en plural. Es cierto que este nombre de Elohim habla de grandeza, de majestad y poder, pero también nos habla de la Trinidad. Y en la palabra de Dios, si bien no encontramos, como ya lo dije, esta palabra como tal, Trinidad, sí vemos la presencia de ese Dios trino a lo largo y ancho de las Escrituras.
Génesis 1:26 da cuenta de eso, Génesis 3:22, Génesis 11:7, Isaías 6:8, Mateo 28:19, Segunda de Corintios 13:14 y Juan 14:26 son algunos de los textos que mencionan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en sí a la Trinidad. Y al Dios Trino lo vemos en el bautismo de Jesús, cuando escuchamos la voz del Padre, la presencia del Espíritu Santo en forma de paloma, como paloma, y a Cristo en las aguas. Ese mismo Dios Trino lo leemos y lo vemos en la Gran Comisión, cuando Cristo ordena a los suyos a ir a ser discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, el nombre Elohim para nosotros como cristiano debe despertar el deseo de adorar a nuestro Dios por su grandeza. Él te creó, mi hermano, Él nos hizo. Él forjó todas las cosas que vemos y que palpamos. Él creó las cosas que nosotros podemos utilizar para el diario vivir. Él creó y formó la semilla con la que crecen las plantas, los frutos, los árboles, de la cual nosotros alimentamos. Él creó los seres vivos, los animales, también de los cuales nosotros participamos de su producto y aún de su propia carne. Y esto, más que admiración, debe de arrancar en nosotros una adoración excelsa y verdadera delante de Dios. La palabra Elohim también, algunos han dicho que viene del verbo Alá, que significa jurar, y describe a alguien que está bajo un pacto que debe ser rectificado mediante un juramento. Elohim es el Dios que guarda el pacto y se acuerda de nosotros en su amor y su misericordia. Y cada vez que nosotros vamos a la Biblia nos damos cuenta cómo Dios ha tratado con diferentes personajes, con Abraham, con Noé, con David, con Daniel, aún con los apóstoles, de una manera muy especial. Y entonces podemos nosotros entender que Elohim no tan solamente es el Dios creador, sino el Dios que hace pactos, el Dios que ha juramentado cumplir su voluntad y cumplir sus promesas. Por eso en esta tarde, usted y yo, que estamos en este tiempo, en este espacio, debemos de exaltar a nuestro Dios. Porque Dios es un Dios creador, pero también es un Dios de pactos, que cumple lo que promete. Que Él, cuando dice algo en la Escritura, Él lo va a hacer. Por eso las promesas que están por cumplirse, las profecías, son ciertísimas. Porque todo lo que ha prometido Dios, lo que prometió el Señor Jesucristo, se cumplirá a cabalidad. Dios cumple sus promesas desde Abraham y desde antes a nosotros, y así cumplirá sus promesas en lo futuro. ¿Qué te parece este nombre Elohim, mi hermano? Es un nombre que en verdad despierta y nos enseña la grandeza de Dios, pero también que debe arraigar en nosotros el deseo de adorarle, de honrarle y exaltarle de corazón. Cada vez que escuches el nombre Elohim, recuerda que es el Dios que te creó. Y por eso, y tan solo por eso, debemos adorarle. Cada vez que leamos ese nombre en las Escrituras, al poder estudiarla en profundidad, debemos de exaltar su grandeza, porque Él es el Dios creador. La gente en este tiempo niega a Dios, pero basta que salgas a la calle, pongas tus ojos en lo alto y mires hacia las montañas, y entonces verás que el nombre Elohim es verdadero, porque es el Dios que nos creó. Que Dios te bendiga. Ahora te pido que vayamos en oración y que agradezcamos al Señor su grandeza. Mi Dios y Padre Santo, exaltamos tu nombre, Señor, porque tú has creado todo. Y esa potestad y esa autoridad la tiene también tu Hijo amado Cristo Jesús, porque es el mismo Dios. Un Dios en tres personas. Jesucristo, el Dios que ha creado todo. Y como acabamos de leer en el libro de Colosenses, el Dios que sustenta todo lo creado. Y antes que este mundo fuese y que la creación existiese, tú eres Dios.
Por eso, Señor, te alabamos en esta tarde, te honramos y te exaltamos de todo corazón. Tuyo es el poder, mi Dios. Tuya es la gloria, la magnificencia. Por eso, toda la gloria y la honra es para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Me despido, te mando un fuerte abrazo y que el Señor siga derramando bendición en tu vida. Hasta luego.